Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Arpa, director y fundador de Espacio Mindfulness, y vamos a hablar un ratito acerca de mindfulness en empresas, qué es, para qué nos puede servir, cómo nos puede ayudar en nuestra empresa con nuestros empleados, qué beneficios podemos obtener. Bueno, básicamente vamos a arrancar con esta primera imagen. Son tres imágenes en realidad. Vamos a observar las dos imágenes de abajo. A la izquierda tenemos un hombre desmayado, agotado, encima del teclado de su PC. Y del otro lado, a la derecha, tenemos un niño curioso, atento, conectado con su experiencia, jugando con el autito. Posiblemente luego se lo lleva a la boca, lo revolea, está conociendo, ¿no es cierto?, esta experiencia del autito, del juego. Y arriba tenemos una imagen en la cual vemos a la izquierda nuevamente un adulto con la mente a full, mindful, ¿no es cierto? Quizá, tal vez, pensando en distintas preocupaciones laborales, económicas, quizás se le rompió el auto también, que hay un autito ahí en el lobito. Y del otro lado está su mascota, un perro, que básicamente su experiencia es la que está en el presente, los árboles y el sol, ¿no? Quizás sea un parque probablemente. ¿Qué es lo que pasa? Este adulto está en otro tiempo, está en otro lado, se está perdiendo un momento único, que es ese instante en ese parque con esos cuatro árboles y el sol. Está en otro lado. Cuando vamos a las imágenes de abajo, aquí pasa lo mismo, ¿no es cierto? Este hombre lo que menos está es despierto, atento y disfrutando del momento, conectado a la experiencia, sino que está dormido, agotado, desmayado, quién sabe. Y por el contrario, este niño, más parecido a la mascota de arriba, está conectado con el momento presente, con la experiencia, con lo que sucede, atento. Ahora bien, ¿qué es el mindfulness entonces? Bueno, es la traducción inglesa de la palabra sati, que a su vez esta palabra procede de una lengua denominada Pali, y posee varios significados. Básicamente hoy la traducción más utilizada en el español es atención plena. Tiene sus orígenes en antiguas prácticas de meditación provenientes de Oriente, podemos acá citar el budismo, básicamente. Mindfulness o atención plena significa prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Es decir que acá hablamos de un componente cognitivo, ya que con la práctica vamos a estar prestando atención. Y es bueno preguntar, ¿para qué trabajamos con la atención en esta práctica? ¿Para qué queremos trabajar con la atención? Bueno, básicamente donde está tu atención, está tu mente, está tu cuerpo y está todo lo que te sucede. Si la atención está puesta en una preocupación futura, en alguna amenaza, tu cuerpo efectivamente se va a sentir amenazado, se va a sentir estresado, porque lo que estás percibiendo con tu mente es este futuro, un futuro quizá amenazante o con alguna preocupación o lo que sea. Ahora, si tu atención está puesta, en el presente, en esos cuatro árboles y el sol, tu cuerpo se va a sentir distinto y quizás hasta aparece una sonrisa, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades hay, ¿no?, de elegir estar presentes? ¿Hay posibilidades? Y la respuesta es sí. ¿Necesitamos entrenarnos para esto? Por supuesto, porque estamos acostumbrados a vivir en piloto automático y que nuestra mente esté en cualquier lado y nos empecemos a sentir mal, dejamos de dormir, nos estresamos. Bueno, si la mente está en el presente y el presente no tiene nada de amenazante, que muchas veces no lo tiene, que muchas veces la mayor parte del estrés lo creamos con nuestra mente, bueno, la situación va a ser diferente. La práctica de mindfulness implica ejercicios de meditación en un contexto de salud y despojado de cualquier idea religiosa. Esto significa que si bien la práctica de la meditación viene de Oriente, podemos citar al budismo, como dijimos previamente, la práctica de mindfulness se la conoce como la meditación científica, ¿no?, que se integra en Occidente. Y acá no hay ninguna idea religiosa en juego. Básicamente es un entrenamiento para el bienestar, para la reducción de estrés y la ansiedad. Además de este componente cognitivo, también hay un componente afectivo. La práctica se trata de justamente trabajar la paciencia, la amabilidad, de poder darnos cuenta cuando la atención se ha ido y traerla al momento presente. Es todo un ejercicio, realmente, que se hace, pero no se trata tampoco de estar haciendo un esfuerzo
¿no? Como si forzáramos algo, ¿no? No, me tengo que sentar, meditar, respirar y relajarme. No, no. Te invito a sentarte, detenerte y notar tu experiencia presente, tal cual es. Ahora en un rato vamos a hacer una práctica, de hecho, para que quede un poquito más claro. Si queremos remitirnos a una definición, por así decir, del libro de John Kabat-Zinn, el padre del mindfulness, él dice que consiste en el proceso de observar expresamente cuerpo y mente, de permitir que nuestras experiencias se vayan desplegando de momento a momento y de aceptarlas como son. No implica rechazar las ideas, ni intentar fijarlas, ni suprimirlas, ni controlar nada en absoluto que no sea el enfoque y la dirección de la atención. Vemos acá nuevamente que lo que vamos a estar trabajando mucho con la práctica de mindfulness es la atención. Necesitamos prestar atención también a nuestros patrones, ¿no? Internos. Por ejemplo, todas las personas tenemos pensamientos, emociones, y en base a esto actuamos, ¿sí? Tenemos reacciones que se disparan por diferentes estímulos, ¿sí? Entonces, si yo puedo detenerme y notar, tomar conciencia de los pensamientos que se cruzan por mi mente, lo que estoy sintiendo en este momento, e incluso darme cuenta que tengo el impulso de actuar de determinada forma, también puedo ver que existen otras opciones, porque todavía no estoy realizando esta conducta. Entonces, darme cuenta, detenerme, tomar conciencia, ubicar esa mirada ahí, mitad dentro del círculo y mitad fuera, una pequeña distancia hacia estos procesos internos nuestros, pensamientos, emociones, los impulsos. Bueno, nos puede servir para detenernos e incluso ver que hay otras opciones. Una vez que tomamos conciencia, el piloto automático se rompe. ¿Sí? Una vez que nos detenemos y notamos la experiencia, el piloto automático se rompe. Una buena pregunta, por ejemplo, que yo podría hacerles en este momento, es, por ejemplo, el día de hoy cuando cada uno de ustedes se ha levantado, amaneció, despegó de la cama y apoyó los dos pies en el suelo, ¿qué sensación, ¿no? Pregunto, ¿qué sensación sentiste en cada planta del pie a dar esos primeros pasos? Y muy probablemente, bueno, quizá alguien, muy pocos o quizá nadie me pueda decir qué sensación en detalle sintió en cada planta del pie. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaba tu mente? Si lo que estabas haciendo es apoyando las plantas de los pies y saliendo de tu cama, ¿sí? Otra vez te perdiste el parque con el sol y los cuatro árboles, una experiencia única. La mayor parte del tiempo vivimos en piloto automático, no nos detenemos y esto no nos permite tampoco disfrutar de la vida, no nos permite prestar atención, ver que hay distintas opciones, ¿no? Y por ende no nos permite incluso tampoco ser creativos, ¿no? Cuando nos detenemos y prestamos atención, también podemos ampliar nuestro nivel de creatividad, ¿no? Pensando un poco en el área laboral, que de esto, de hecho, esta presentación se trata de esto. El poder detenernos y prestar atención a lo que estamos haciendo nos da un montón de nuevas opciones, de cómo responder en lugar de reaccionar. ¿Qué otras opciones hay? Insisto, ¿no? Y esto también incrementa la creatividad, ¿no? No es lo mismo que yo haga un trabajo en automático a que preste atención y hasta aparezcan nuevas ideas, me ponga más creativo. También esto va a contribuir a la motivación, de hecho, sobre esta misma tarea. Bien. En la actualidad, básicamente debido a la gran concentración de estímulos y avances en la tecnología humana, se ha visto un incremento del estrés laboral. Con la llegada de la pandemia, todavía aún más, ¿no? Muchos más factores de estrés. Estoy compartiendo el living de mi casa con mi esposa, con mis hijos, no me puedo concentrar, no sé si mudarme, irme acá, allá, qué hacer. Es decir, se han incrementado los momentos y las situaciones de incertidumbre y sabemos que para el ser humano la incertidumbre básicamente se convierte a nivel mental en una amenaza. Y sabemos que toda percepción de amenaza activa el cuerpo para prepararse para tal fin, y esto a largo plazo resulta en un estrés crónico. Empezamos a enfermarnos y a sentirnos mal. Es por eso que tenemos necesidad de recurrir a herramientas prácticas y eficientes para volver a eje, para volver a ese centro, encontrar un equilibrio físico, mental y emocional. Saber que contamos con una práctica que aunque sea por media hora, una hora o incluso más también, si tenemos tiempo, un espacio donde me puedo volver a encontrar conmigo mismo, puedo volver a eje, me puedo volver a equilibrar. Y como si fuera poco, la meditación no solamente tiene que ver con esta práctica de sentarnos a respirar o hacer yoga, sino que también podemos llevar la atención plena a las actividades cotidianas, al trabajo, por ejemplo,
O, por ejemplo, si estoy en mi casa, comer con atención plena, ¿no es cierto? Entonces sentir el gusto de la comida, detenerme, quizás hasta coma más despacio. Son todas conductas diferentes, quizás las que venimos haciendo, que van contribuyendo a nuevos hábitos en pos del bienestar y el equilibrio físico y emocional. Entonces, emplear ejercicios de mindfulness como medio de aprendizaje de regulación emocional. Esto, a su vez, nos va a ayudar a darnos cuenta, a tomar nota de lo que está sucediendo. Es decir, me siento, cierro los ojos y empiezo a notar cuál es la experiencia. Me detengo. Y la posibilidad de actuar en base a respuestas conscientes en lugar de reacciones automáticas. Cuando me detengo, observo, me escucho, también puedo dar cuenta de mis propias necesidades, ¿sí? De mi propio nivel de energía, de mis propias emociones, de mis propios bloqueos, obstáculos, y hacer algo al respecto. Bueno, los beneficios básicamente que se están viendo en empresas ya son beneficios que se vienen reportando hace muchos años, se van incrementando algunos más, pero estos son los principales. Aumento en el nivel de creatividad, esto está directamente relacionado con el incremento de la atención en las tareas diarias. Hay mayor regulación emocional, es decir, en un momento que quizá estoy muy enojado y llego a la oficina, al consultorio, a mi trabajo con todo ese enojo y no quiero hablarle a nadie o atenderle a nadie. Bueno, puedo detenerme, notar mi enojo, dónde está, qué necesito, quizá descubro otras emociones más, ¿no es cierto? Esto ya empieza a romper ese patrón automático de esa reacción de no contestar o de hablar mal o de pelearme o lo que sea. Me da nuevas opciones y puedo empezar el día de otra manera. Esto se traduce básicamente en mayor regulación emocional, nos empodera. Va a haber un fortalecimiento también en relaciones con pares y jerárquicos, porque cuando trabajamos con mindfulness, trabajamos la esencia del ser humano. A todos nos pasa lo mismo, ¿no es cierto? Todos estamos en el mismo barco del sufrimiento, de las reacciones, de las emociones, de sentirnos incómodos, con incertidumbre. Entonces, es una práctica compartida, grupal, y esto hace que se incremente el sentimiento, ¿no?, de esta humanidad compartida, ¿no es cierto? Entonces, esto fortalece la relación entre pares. De por sí, la práctica, al ayudarnos a sentirnos mejor, al estar mejor, voy a ir con más ánimo, de hecho, va a haber menor, se reporta, de hecho, hoy en día, menor índice de ausentismo, que no es menor. ¿Por qué? Porque de repente yo me siento mejor, entonces estoy mejor con todo, con mi pareja, con el trabajo, con mi vida, tengo más motivación, más entusiasmo, aparece la creatividad, y como si fuera poco, como decíamos hace un rato, hay un incremento y un fortalecimiento de la cohesión grupal que refuerza todavía aún más todo esto. Es como si fuera básicamente, y lo es, un círculo virtuoso. Para ir finalizando esta presentación y antes de una pequeña práctica, es importante mencionar estos tres sistemas de regulación emocional que todo ser humano tiene. El sistema de amenaza y defensa. Este sistema se activa básicamente cuando sentimos miedo, ira, inseguridad, ansiedad, y está enfocado hacia la seguridad, la lucha, la huida. Cuando tenemos miedo, lo que buscamos justamente, la reacción automática, es huir de lo que tememos, ¿no? O en todo caso luchar. Es una reacción de supervivencia, absolutamente normal. Esto genera hormonas como la adrenalina, el cortisol, que insisto, este sistema de amenaza y defensa no tiene nada de malo si se sostiene un periodo breve, agudo, por así decir, pero este sistema cronificado se traduce en mucho desgaste, en cuadros de estrés crónico y en otras enfermedades. Sistemas de incentivo y búsqueda es básicamente el sistema en el cual sentimos energía, motivación, está enfocado hacia conseguir metas, superar desafíos, competir. La hormona involucrada es la dopamina. Es un sistema que también, en su exceso, tampoco es bueno. Básicamente vamos a decir que ningún sistema de estos en exceso y en déficit son buenos. Por ejemplo, en el sistema de amenaza necesitamos un poquito de esa adrenalina para movilizar recursos también, pero en exceso, por ejemplo, el cortisol, bueno, básicamente podríamos decir como que es veneno para el cuerpo, ¿no? Y nos empezamos a sentir muy mal. En el sistema de incentivos y búsqueda, si está en déficit, bueno, vamos a tener muy poca motivación, y si está en exceso, quizá tengamos tanta motivación para un área que estemos descuidando otras también. Y esto también va a resultar en estrés, ¿no? Exceso de trabajo y demás. Ahora bien, el tercer sistema, el de calma y afiliación, es el que menos suele estar activado en los seres humanos. ¿Por qué? Porque la verdad es que no tenemos mucho entrenamiento para esto. Las hormonas involucradas son la oxitocina y la endorfina. Bueno, la endorfina, de hecho, la liberamos cuando hacemos ejercicio físico, sobre todo aeróbico, es una hormona antiestrés. Al igual que la oxitocina, la podemos generar la oxitocina dándonos un abrazo, también es una hormona antiestrés.
abrazándonos, esto genera oxitocina también, y son estas hormonas que nos dan calma, confianza, seguridad, ¿m? Y está enfocado hacia el autocuidado, la empatía, la calidez y la amabilidad, justamente cualidades que practicamos con la práctica, prestándonos atención a nosotros mismos, a la situación, al momento en el cual estoy presente. Es una forma de cuidarme, de estar conmigo. Voy a desarrollar amabilidad hacia mí y hacia los demás también con el tiempo. Entonces, este sistema de calma y afiliación se ve potenciado con la práctica. Es lo que queremos y lograr equilibrar los tres. Bueno, les propongo una pequeña práctica, entonces, antes de cerrar con esta presentación, espero que haya sido útil. Y bueno, cualquier duda pueden consultarme o si no en nuestro sitio web www.espaciomindfulness.com o por mail info@espaciomindfulness.com. Vamos a practicar entonces una breve práctica, unos minutitos nomás. Te invito a cerrar los ojos, sentado, sentada, donde estés. Tus ojos se cierran lentamente, suavemente, brazos descruzados, piernas descruzadas. Tratando de acomodar la postura, que sienta una postura cómoda, no tensa, con la espalda erguida en lo posible. Y llevando la atención a los sonidos, te invito a llevar tu atención a los sonidos, notando la distancia de un sonido a otro. Incluso tal vez puedas notar el silencio detrás de cada uno de los sonidos. Es una pequeña pausa que estamos haciendo. A poquito tu atención se asienta en el presente, dándote cuenta de qué es lo que sucede en este momento. Llevando tu atención ahora a tu cuerpo, notando tu postura, tomando conciencia si realmente estás cómodo o cómoda, o quizá puedas reacomodar tu postura. Quizá al iniciar la práctica lo hiciste en forma automática o no, y puedas reacomodarte ahora, quizá más consciente de tu cuerpo, notando cómo se siente tu cuerpo. ¿Está acelerado, calmo? ¿Qué sensaciones hay? ¿Tensiones, dolores? Quizá también puedas notar tu estado emocional, un estado de ánimo presente o no. Si tu atención se fue, aparecieron distracciones, pensamientos que nada tienen que ver con la práctica o incluso juicios acerca de la práctica, porque también pueden haber. Te invito a notar que esos son pensamientos, esa experiencia mental, es distracción. Te invito a volver tu atención al cuerpo. Y ya que estamos en el cuerpo, te invito a notar la respiración. Observar cómo está tu respiración y respirando normalmente, sin forzarla, sin enlentecerla, sin acelerarla, como sea que esté, está bien. Observando en qué parte de tu cuerpo te es más fácil notar la respiración. Puede ser en el abdomen, en el pecho, en la nariz. En el abdomen vas a poder notar cómo se hincha y se deshincha con cada inhalación y exhalación. El pecho se eleva y desciende con cada inhalación y exhalación.
O bien, si la atención está puesta en la nariz, notar el roce y la temperatura del aire que entra y sale por las fosas nasales. Vas a elegir uno de estos sitios como tu ancla, tu cable a tierra, ese centro, ese eje para volver al presente. Y te voy a dejar unos 3 minutos en silencio, notando tu respiración, sintiendo ese movimiento al inhalar y al exhalar. Y cada vez que te des cuenta que la atención ya no está en la respiración, te invito a notar, de hecho, hacia dónde se fue y traerla con infinita paciencia, amablemente, una y otra vez a tu respiración, todas las veces que sea necesario. La atención se fue, te invito a volver a la respiración. Vamos a realizar 3 respiraciones profundas. Muy lentamente a tu tiempo, te invito a volver a abrir los ojos, tomándote un minutito para notar el lugar en el cual estás, observar a tu alrededor, notar los sonidos, los aromas, observar el sitio en el cual estás presente. Notar cómo está tu cuerpo en este momento, luego de esta pequeña pausa. Y tomándote unos segunditos para agradecerte por este breve espacio de práctica, de conexión contigo mismo, contigo misma, un espacio de conciencia donde aprendemos a detenernos, volver a nuestro eje, volver a encontrar ese equilibrio,
aunque sea por un instante. Tal vez podemos replicar varios instantes durante el día, durante la semana, el mes, el año. Y esto sin duda va a ayudarte notablemente a bajar tu nivel de estrés y ansiedad. Muchas gracias. Hasta la próxima.